Hey, ¿qué pasa, yonkis? Bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Hoy vamos a hacer el segundo vídeo que habíamos prometido del BZ176. Pesado chino de colección, este sí, de colección, métetelo en la cabeza, Tama, de tier 9 chino, pesado cargador, ¿vale? A diferencia de nuestro amigo el MBTB, el BZ176 es cargador y el MBTB es autocargador, ¿vale? Este vehículo, pesado chino de colección de tier 9. Vamos a ir a verlo. Lo vemos por aquí. Es un chasco, yo me llevo un chasco porque en el servidor Lesta, estos son cohetes que hace que vayas más rápido. Aquí, pues bueno, no lo han implementado o de momento no lo han implementado, ¿sabes? Que es de colección. Al final pueden hacer lo que quieran. 2184, la misma vida que el MBT. La torreta, bueno, la torreta es muy parecida a la de un Leopard español, ¿vale? Así muy parecida, aunque pues bueno, un poco más inclinada. El Leopard, el 2A4 era un poco más plana, pero si lo veis, los que conocéis los tanques, pues es muy parecida. 192 con esa inclinación. Pocos puntos débiles de escotillas, ¿vale? Aquí no hay escotillas ni formas raras que ver. 110, 65, 100 de chasis, 100 de chasis y 62. Parte baja es el mayor punto débil, ¿vale? Lo tenemos claro, la probabilidad de incendio media baja, la visión 279, igual que el MBT, la ocultación de tanque pesado y el daño. Vale, aquí tenemos 2131, sin ningún tipo de posibilidad de comernos la cabeza de hacer cosas raras. ¿Por qué digo esto? Vale, tiene un problema. Son dos proyectiles, pero entre tiro y tiro son 8 segundos. La recarga completa son 23 segundos, con lo cual es un vehículo, al igual que su compatriota americano, que es un vehículo de no jugar muy agresivo. ¿Por qué digo que de no jugar muy agresivo? Porque te penaliza, estos tiempos de recarga te penalizan bastante. Luego 345, un poco menos de penetración, estamos viendo que es hit también, alto explosivo anticarro y alto explosivo 67, con un daño de 560, 490 y 690. La explosiva, pues bueno, puede hacer alguna de las suyas. Volvemos a lo mismo. El vehículo muy potente en tier 9 y contra tier 8, pero en tier 10 pecas mucho, ¿vale? Peca mucho. Tiene un tiempo de apuntamiento y una dispersión bastante mala. Tiene un manejo del cañón bastante malo. Manejo del cañón que es bueno, pues que deja mucho que desear, ¿vale? Puede que tengas tiros que vayan al mapa de al lado, ¿vale? Y luego esa depresión son 6 grados. Vehículo típico para jugar en terreno llano. Muy difícil usarlo en terrenos con desniveles, ¿vale? Esos 6 grados de depresión y esos 15 de elevación lo hacen bastante complicado en algunos terrenos de utilizar. La marcha atrás, 14 km por hora marcha atrás, bastante mala. Un alcance de visión de 33. Digo, alcance de visión. La velocidad de marcha adelante de 33 y una velocidad media de 29. Una rotación bastante... Bueno, bastante mejor que la de la anterior. 25,51 y 31,26. La rotación del chasis poco peor, pero la rotación de la torreta algo mejor. 70 toneladas y una relación peso-potencia de 14,9 y 1000 caballos de potencia. Bueno, si vemos los consumibles tampoco tiene nada excepcional. Como es cañón cargador, pues no vamos a poder poner adrenalina. Aquí sí que tiene las provisiones, pues bueno, que tienes la posibilidad de pólvora mejorada, que lo que sabéis que hace que la velocidad vaya más rápida, ¿vale? Yo no lo tengo puesto, lo hemos probado así y así lo tenemos equipado, ¿vale? ¿Cuántas he jugado? He jugado 2 partidas con él. Se me hace muy tedioso jugar con él. Vamos a ver siguientes primeras impresiones. En esta ocasión hemos salido en low tier, vamos, top tier, perdón. Y vamos a ver qué tal el manejo. 6 grados de depresión. Hay que tener en claro esos 6 grados de depresión. Turbo, no nos queda más narices que poner turbo porque su probabilidad de incendio son 12. ¿Vale? Bachata. Luego vemos el nombre porque me ha quedado con la curiosidad. Bueno, bisote ahí campeando.
protegiendo la base. Project Luis, hay que tener cuidado por allí, ¿vale? No vengan por allí y por aquí. Y lo que digo, 8 segundos de intraclip, ¿vale? Ojo con eso, porque no es un intraclip rápido. Y como no, el 752 en la oruga, pues bueno, con la AP pues nos va a servir el daño. Lo de las AP tendrían que solucionarlo porque no es factible que pase eso. Ahora son 23 segundos de recarga. Este es el mayor problema que tiene. Nos enfrentamos al mejor pesado de tier 9 con diferencia. Con un manejo de cañón bastante mejor que este. Y pues bueno, vamos a tener muy complicado aquí la supervivencia. Con estos 6 grados de presión. Les digo, los vehículos no son grandes cosas, ¿eh? Este vehículo, pues bueno, sí que tiene el booster del daño, ¿vale? Del daño, que tiene un daño alfa de 500 y punta, pero tiene un manejo de cañón bastante malo. Es como si tuviéramos un BZ-68, ¿vale? Un BZ-68. ...176... Aquí no vamos a poder penetrar. No vamos a poder pegar el tiro. Vehículos para usarlos muy contenidos, un estilo de juego muy pausado, muy relajado, muy... No de jugar agresivos, porque ya os digo... Son vehículos que tienen una recarga muy tediosa, de 23 segundos y un intraclip de 8 segundos. Con con esa depresión de 6 grados, este vehículo jugó más lento que el MBT. Porque el MBT te da la oportunidad de jugar en cooldown, pero este vehículo no. Con lo cual este vehículo tienes que jugarlo mucho más tranquilo, sin ningún tipo de tiros apresurados, ni tiros sin ningún... Tienes que cerrar bastante bien la retícula porque tiene una dispersión bastante grande. ¿Qué pasa con este vehículo? El mayor problema es que es un cañón de 160 milímetros. Es un cañón como si tuvieras prácticamente el del 183, por medidas prácticamente el del 183, con un cañón súper, con un cañón DERP. Es un cañón DERP, pero sin tener el booster del alto explosivo. Si tuviera el alto explosivo de una penetración de 100 o 90 y pico, sería un vehículo puramente DERP, ¿vale? Es puramente de utilizar con explosivas. Pero aquí yo creo que no le han querido poner tanta penetración a la explosiva. Y yo creo que hubiera sido un acierto en el hecho de que hubieran metido, por lo menos como el KPZ, 70, 90, 95 milímetros de penetración. Hubiera sido muy divertido, porque a muchos vehículos le metes explosiva y hubieras acertado bastante. 160 milímetros en este tipo de cañón. En disparo cerca, vale, pero en el momento que estés a media larga distancia, olvídate, porque el disparo va a ir, bueno, al mapa de al lado. Seguramente al mapa de al lado pues caiga una artillería, ¿no? Que es como si hubiera casi el mismo calibre que una artillería, 160 milímetros. Vale. Estamos en área de desierto, otra vez top tier, y aquí nos pasa lo mismo, no podemos ir a la zona de dunas, tenemos que quedarnos en la zona de
ciudad por el mismo problema de que son 6 grados de depresión. ¿Podemos ir a dunas? Sí. Vamos a tener que arriesgar más de un tiro la parte baja del chasis para poder tener depresión. Así que vamos a jugar en esta parte tranquilos, ¿vale? Aunque estamos viendo que en el lado contrario son ya 2 contra 3 y aquí se han quedado muy atrás. No puedo yo andar yendo a apretar. Ahora está el KPZ 70, que tiene un DPM muy grande, con lo cual no nos queda más narices que ir a C, apretar en C. No nos queda más narices que venir aquí e intentar que, pues bueno, que hagan algo, que vengan y que aprieten y que ayuden, porque ya os digo, la carga es pues muy lenta. Muy lenta. Y el intraclip igual de lento. Y nos va a matar. ¡Buah! Nos ha salvado la Virgen de Wargamen. Pero vamos. Este es el mayor problema de este vehículo. Que no puedes ir, digamos, a cara descubierta, pecho descubierto. Porque pasa esto. O sea, 8 entre disparo y disparo. Y luego son 23 segundos. Con lo cual, ese es el mayor problema de ese vehículo, ¿vale? Ese es el mayor problema del BZ176. Si no tienes acompañamiento del equipo, no puedes depender de ti mismo por el tiempo de recarga, más que nada, porque es que en lo que tú metes 2 disparos, te han metido el doble o el triple, ¿vale? Te han metido 5 disparos, ¿sabes? Ese es el mayor de los problemas. Que sí, que luego tiene un daño alfa considerable, sí, pero no. No sé si me explico. Sí, pero no. Sí, pero no. Es un vehículo que dependes bastante del equipo. Pues bueno, hemos visto aquí qué es lo que pasa cuando el equipo se queda muy estático. Intentas ir en primera línea, pues bueno, que dependes, pues bueno, de ese intraclip y ese tiempo de recarga, que no favorece en absoluto el hecho de que vayas en primera línea, ni que vayas tú solo apretando. Con lo cual, es un vehículo que tienes que jugar muy despacio y que vas a depender del equipo. Hay que tenerlo claro. Y no hemos salido contra tier 10, pero es un tier 9 que, bueno, que vas a salir prácticamente contra todo tier 10. Vamos a jugar esta última partida, a ver si hay un poquito más de movimiento, un poquito más de jugabilidad por parte del equipo. Sabemos que el equipo es lo que es. El equipo están como están. Y lo que es el booster de la velocidad, pues bueno, no ayuda absolutamente nada. No sé, yo sé si metería, no sé, incendio o que nos meta un botiquín, más que tener booster de velocidad, porque no ayuda absolutamente en nada. Este hombre se queda recto aquí. ¿Habéis visto la retícula? Que la retícula pues es un... Antes digo que tenemos la posibilidad de que... Antes digo de que no hacen incendio y justamente nos han pegado y nos han hecho incendio. Que tiene un 12% de probabilidad de incendio. Si tuviera un poquito más de depresión, podría trabajar en este lado. Sé que hay alguien ahí a la derecha. Tiene que ser un pesado. El IS-8.
Ahí está el IS-8. El IS-8. Tiene un manejo de cañón muy malo, ¿eh? Muy, 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 muy malo. Tiene un manejo de cañón muy malo. Bueno, no ha sido una gran partida, ni mucho menos. El tiro ese del Project que ha pasado entre el cañón y el chasis me ha quedado todo loco. Me ha quedado todo loco. Tiene un manejo de cañón muy malo. Tiene una retícula enorme. Pues yo no recomiendo absolutamente nada del vehículo. Habrá gente que le guste este tipo de juego, pero ya os digo. Bueno, una de cal y una de arena. Hemos hecho munición ahí. Bueno, calibre da para hacer munición y hacer grandes daños. El calibre sí, 160. Cuanto más calibre tengas, más fácil hacer munición y amorrax. Pero el manejo del cañón es bastante malo. Bastante malo. Aún así, con este último disparo hemos hecho 2.800 de daño. Si hubiéramos metido ese disparo al Project, hubiéramos metido 3.000. Ya os digo, vehículo que dependes mucho del equipo y de ese tiempo de recarga, ¿eh? Hay que tenerlo claro, ¿vale? Y la munición. Pues bueno, vehículo que yo, como he dicho con el MBT, va a salir en algún tipo de ruleta, subasta o alguna cosa de esas. Luego saldrá por Premium. Tenéis que tener en cuenta que es tier 9 y que vais a ver seguramente mucho tier 10. Y tenéis que tener en cuenta el manejo de cañón que tiene y el manejo de tipo de recarga que tiene. Si le cogéis el aire, ya os digo, yo no he jugado muchas partidas con él. He jugado 5 partidas, 2.500 de daño medio. Matchmaking, pues bueno, es lo que es. No tiene muchos grandes puntos débiles en la torreta, pero ya os digo, el chasis totalmente punto débil la parte de abajo, con lo cual es un vehículo para jugarlo en llano y vais a tener mucho problema en tapar ese punto débil. Con lo cual, espero que te guste, déjame un comentario. Si no estás suscrito, suscríbete y ahora sí, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Les quiero. Chaito.